A las 9:49 de la mañana del día 26 de agosto del año 2019 se da inicio a la audiencia de control de acusación al expediente número 3222-2015, seguido por el imputado Freddy Benjamín Ávila Rodríguez por el delito de contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en la empresa Abamar SAC. Dirige la presente audiencia la señora juez del segundo juzgado de investigación preparatoria, Karina Medina Machado. Se deja constancia que esta audiencia queda registrada en audio y video. Se procede a la acreditación de las partes del Ministerio Público. Sí, muy buenos días, señora juez. Buenos días, abogado de la parte civil, abogado del imputado, con todos los presentes, Maguín Arevalo Minchola, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, domicilio procesal Avenida Pardo 835, segundo piso, bloque C, casilla electrónica 21900. Defensa. Muy buen día, señora juez, buen día, señor fiscal, la parte de gravedad, señora abogada. El que habla, defensor de la empresa Abamar, con domicilio procesal en Elías Aguirre, 385, oficina 402, con casilla electrónica 20.039. Gracias. Defensa del imputado. Sí, buenos días, señora jueza, buenos días, señor fiscal, buenos días, Bueno, en este caso soy está asumiendo la defensa técnica del imputado. Mi nombre es abogada que es de comunicados públicos, con registro CAS 3546, con domicilio procesal en Francisco Pizarro 607, con casilla electrónica 107775 y con número de contacto 934 3751. ¿Hay alguna observación para la instalación de esta audiencia? Ninguna observación, bien, se tiene por instalado. Dejándose constancia que se ha iniciado con retraso en atención de que esta audiencia de control de acusación se ha ordenado nuevamente se efectúe, por cuanto pues se había declarado nulo el autoenjuiciamiento emitido con fecha anterior. Se instala la audiencia, tiene luz a la palabra del Ministerio Público. Sí, bueno, muy buenos días. En este acto el Ministerio Público va a sustentar su requerimiento de acusación contra la persona de Freddy Benjamín Ávila Ábalos por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de la empresa Abamar Sociedad Anónima Cerrada. Los hechos que justifican y motivan el presente caso son los siguientes. Como circunstancias precedentes tenemos que el día 22 de agosto del año 2014, siendo las 7:45 p.m. de la noche aproximadamente, el agraviado Juan Meiner Ábalos Cirilo, como todos los días, salió de su puesto de venta de abarrotes que se ubica al interior del Mercado La Perla con el número AJ 15, 16 y 17, conjuntamente con varios de sus trabajadores de nombres Edwin Moreno, Jorge Valderán Cherres, Julio Holguín Arteaga y Verónica Holguín Arteaga. Y al llegar a la altura de la prolongación de la avenida Pardo frente al Megaplaza de la ciudad de Chimbote, encontraron estacionado un vehículo automóvil color rojo de placa de rodaje H1N-165, y como se tenían que ir con dirección a su domicilio del señor Juan Ábalos Cirilo, cito en Girón Manuel Ruiz 1328A, le encargó a su trabajador Jorge Valderán que hiciese el trato del precio para un servicio de taxi. El conductor de dicho vehículo le dijo que el taxista le cobraba 6 nuevos soles y procedieron a subir a dicho vehículo las personas de el agraviado, Ábalos Cirilos, Jorge Valderán y Verónica Holguín, a fin de que le hiciese el servicio de taxi. Resulta que el conductor del vehículo, quien es el acusado Freddy Benjamín Ávila Rodríguez, inició el trayecto. Acto seguido de haber subido al vehículo, el conductor se desplazó por la avenida Pardo hasta llegar a la altura del lugar conocido como Pampa del Hambre. El denunciado giró hacia la derecha por el Jirón Amazonas con dirección a la avenida Camino Real, y estando por el pasaje Los Laureles frente al colegio José Olaya en el pueblo joven Miraflores Alto, fueron abordados por otro vehículo oscuro modelo Yaris, el mismo que cerró el paso del vehículo, en el que el agraviado y sus trabajadores venían bajando 4 sujetos encapuchados con arma de fuego, y se dirigen hacia cada uno de ellos tomando posesión de cada una de las puertas del vehículo. Y uno de ellos, específicamente el que tomó posesión de la puerta derecha de la parte posterior del vehículo, al abrir la puerta apuntó directamente a su persona, estamos hablando del agraviado Ábalos, mentándole la madre y diciéndole que le entregue la plata, buscándole en sus bolsillos y poniéndole la pistola en la boca del estómago, sacando la bolsa de plástico chequera del bolsillo derecho de su buzo que contenía la suma de 14.000 nuevos soles en efectivo, producto de la venta del día al por mayor y menor conforme realizan en el Mercado La Perla, en los puestos ya señalados. Así como también le sustrajeron su equipo Nextel número 51, asterisco
416-6327, marca Motorola, valorizado en 200 nuevos soles. A los trabajadores que venían con él, o sea, a Jorge Valderán y a Verónica Holguín, no le sustrajeron ningún objeto. Y uno de los delincuentes les ordenó que bajaran del vehículo, y acto seguido los otros 3 delincuentes se subieron al auto de color oscuro Yaris que los había cerrado y emprendieron fuga, siendo seguidos inmediatamente por el vehículo de color rojo en el que habían subido, esto es, en el vehículo rojo que les había hecho el servicio de taxi. Como circunstancias posteriores, pues, estas 3 personas, tanto Valderán, Holguín y el agraviado Ábalos Cirilo, quedaron abandonados, salieron hacia la avenida Pardo y a una cuadra cogieron un taxi tico color amarillo para ir a poner la denuncia respectiva a la comisaría PNP Alto Perú. La imputación concreta que el Ministerio Público está realizando en este caso es por la presunta comisión del delito tipo penal robo agravado previsto y sancionado en el artículo 189, numerales 2, 3, 4 y 5, que señala específicamente lo siguiente: el que se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, amenazándola con un peligro inminente para su vida e integridad física, será reprimido con pena de 12 a 20 años, si es cometido durante la noche, a mano armada, con el concurso de 2 o más personas y en cualquier medio de locomoción de transporte privado. Específicamente, Freddy Benjamín Ávila Ábalos habría pues tenido un codominio funcional del hecho, siendo específicamente la función que él habría realizado era, pues, al haber sido el conductor del vehículo que realizaba el servicio de taxi, llevar hasta un lugar determinado, que era justamente inmediaciones del pueblo joven Miraflores Alto, al frente del colegio José Olaya, en el que parte justamente de este condominio funcional, un vehículo modelo Yaris logró realizar un cierre del paso, y ya diversos sujetos bajaron para poder realizar la sustracción del mismo a través de la amenaza con arma de fuego. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Conduciendo ese vehículo? El vehículo, ¿El Yaris? el vehículo en el que ellos iban, el taxi. El taxi de color rojo, así es. El taxi de color rojo, que había señalado con placa de rodaje H1N-165, ¿no? Asimismo también, como parte de la imputación, se había señalado que había existido un condominio funcional del hecho, y específicamente la función de él fue llevarlos hasta el lugar de los hechos a través de servicio de taxi. Con respecto a la imputación, ya señalé el artículo 189 y los numerales 2, 3, 4 y 5, y en virtud de que este tipo penal tiene una pena de 12 a 20 años, y realizando lo que estipula la división en tercios que estipula el artículo 45A del Código Penal, se tiene pues que el primer tercio iría de los 12 a los 14 años 8 meses, segundo tercio 14 años 8 meses hasta los 17 años 4 meses, y el último tercer tercio de los 17 años 4 meses hasta los 20. Tenemos pues aquí una circunstancia atenuante genérica como es la carencia de antecedentes penales, y en virtud pues tendríamos que colocarlo, como estipula el inciso segundo de ese mismo artículo 45A, dentro del tercio inferior. Y al colocar dentro del tercio inferior consideramos bajo un plus de razonabilidad y proporcionalidad que la pena a solicitar es de 12 años de pena privativa de libertad efectiva en su ejecución. En cuanto a la reparación civil, también el Ministerio Público ha considerado pues que el objeto de apoderamiento es de 14.000 nuevos soles, por lo que tendría que haber, al haber restitución del bien, hablaríamos de estos 14.000 soles, además de un subcelular sustraído, sería 200 soles, y una imposición de un monto reparatorio simbólico de 350, sumando todo ello 14.550 nuevos soles, siendo estos pues la tesis fiscal en el presente caso. Ya, bien. Aparte agraviada con respecto a los extremos de la sustentación del señor Vizcarra. ¿Era actor civil? Sí. Ya, se va a sustentar con respecto a los extremos de la pretensión civil. Sí. Sí. En cuanto a la sustentación y la restitución del dinero, lo tenemos acreditado en autos con los recibos, con 15 recibos. ¿Cuánto es la pretensión que tiene la defensa técnica? 14.000 soles, que son la sustracción de dinero en efectivo, 2 celulares, que suma más o menos 14.200
16.500 creo que es algo así. Ya, y solo está pidiendo 14.000. No, más lo gasto 14.650, o sea, nos ratificamos en la 14.650. 14.550. Ay, así como el fiscal también tenía su pretensión, y el actor civil es que quiere ese monto, ¿ya? 14.360. 550. Ya está. Observaciones formales de la defensa. Sí. Doctora, ya no le había escuchado lo que se expresa por la señora fiscal. Se aprecia de que lo narrado pues no es claro ni preciso, ¿no? En cuanto a los hechos precedentes, concomitantes y posteriores que se le atribuye a mi peticionado. Toda vez que la acusación no cumple con las exigencias de lo establecido en el artículo 349 en su inciso 1 literal B, en el cual establece que se contenga una relación clara y precisa de los hechos atribuidos. A lo que nosotros nos vamos es a que el señor fiscal no ha valorado ciertas declaraciones de los mismos agraviados, del agraviado y de sus trabajadores, en los cuales hay incongruencias, ¿no? Entonces, a lo ya mencionado, cabe resaltar que el Tribunal Constitucional se ha preguntado con respecto a este tema, ¿no? En un recurso de nulidad, en el recurso de nulidad 959-2011 de Ucayali, en el cual el tratante tercero señala la exigencia de la acusación fiscal que debe ser lo ya expresado, ¿no? Que debe ser clara, precisa y que se precisen los hechos atribuidos. Asimismo, señora juez, cabe resaltar que lo que se aprecia en su acusación fiscal, en las circunstancias precedentes concomitantes y posteriores de la resolución fiscal, se ha considerado solamente algunas declaraciones, ¿no? En la cual está basada su acusación, pero no ha valorado las incongruencias que existen en la tales declaraciones concuerdan con el agraviado, concuerdan en muchas declaraciones que él da concuerdan con la del imputado. Muy al contrario, las de los trabajadores concuerdan sus versiones, ¿no? Entonces creo que eso no se ha valorado y el fiscal está haciendo una acusación en el sentido, se puede decir, parcializándose a ciertas declaraciones. Ya. Se corre traslado. Doctora, bueno, estamos en la etapa de observaciones formales y bueno, en las observaciones formales se tiene que ver que exista una descripción detallada de lo que prevé el artículo 349. He tratado de ser lo más explícito posible acerca del lugar, hechos, hora, que era básicamente lo que se ve en estas observaciones formales. Y dentro de los argumentos que está presentando la parte imputada, está presentando algunas contradicciones y valoraciones de medios probatorios que incluso no sería parte ni siquiera de las observaciones sustanciales y menos aún de las observaciones formales. Consecuencia, consideramos, señora juez, de que sí se ha previsto taxativamente, como establece el 349, hemos hecho una descripción de los hechos, imputación, tipo penal, determinación de pena, reparación civil, de una manera detallada. En consecuencia, pues, no debería tenerse al lugar las observaciones que ha planteado, nuevamente señalo, porque no son formales. En todo caso, podrían ser sustanciales, de un sobreseimiento que está solicitando, que tendría que discutirse posteriormente, más no en esta primera etapa de observaciones formales. Última intervención, la defensa. Doctora, en cuanto a lo que expresa el señor fiscal, se debe detallar, no se detalla tampoco. Ellos dicen de que en el proyecto, ¿no? Supuestamente el imputado los llevó a cierto punto para que fueran asentados, pero tampoco no se ha valorado si es que el señor conocía o no conocía tampoco al agraviado. Muy aparte de eso, tampoco se señala o se detalla por dónde fue la intercepción, solamente dice se cerró, no señalan si es que fue seguido o no. Por tal motivo, pues nosotros solicitamos que se subsane ese caso.
La imputación, ya. ¿Algo más que tenga que decir el Ministerio Público? No, nada más. Ya, entendiendo de que en esta audiencia la defensa técnica del investigado ante la oralización del requerimiento acusatorio ha señalado que presenta como observaciones formales el hecho de que el investigado, el Ministerio Público no habría precisado de forma clara y precisa la imputación que realiza al investigado, señalando pues argumentos referidos a que no se han hecho valoraciones a las diversas declaraciones y que el Ministerio Público solo está tomando sesgadamente valoración sobre algunos elementos de comisión y no de modo general. El Ministerio Público con respecto a este extremo nos señala de que lo que la defensa técnica está alegando es un tema de valoración que no es admisible en esta etapa del proceso, en todo caso incluso podría ser considerado como un argumento para el tema sustancial, pero que el Ministerio Público ha realizado la relación clara y precisa de los hechos que vienen siendo imputados. Que el artículo 349 efectivamente nos detalla sobre el contenido del requerimiento acusatorio y nos señala que debe existir una relación clara y precisa de los hechos que vienen siendo imputados y demás puntos que deben existir en la acusación. En esta audiencia el juzgado considera que el Ministerio Público ha cumplido con dicha situación, por cuanto sí nos ha señalado la relación clara y precisa del hecho que viene siendo imputado. Incluso sobre la participación del investigado, ha señalado en esta audiencia y a pedido del fiscal, del órgano jurisdiccional al momento de estar realizando la oralización, incluso ha precisado que la participación del investigado es que habría llevado a la parte agraviada hasta el lugar en que habrían ocurrido los hechos, y así también lo ha expuesto. También está señalado en la relación clara y precisa del hecho atribuido como circunstancias precedentes y concomitantes, es decir, el Ministerio Público sí ha señalado cuál es la posición que tiene si bien es cierto la defensa técnica en esta audiencia señala que existen actos de investigación realizados y que referidos a declaraciones testimoniales que el Ministerio Público no ha considerado y que estas serían incongruentes. Sin embargo, ese extremo, como lo ha indicado el Ministerio Público, no es objeto de análisis en esta audiencia. La posición de la defensa técnica puede ser, ¿no? Y ese es el sustento que tiene, de que puede decir que el investigador ha participado en los hechos, toda una argumentación. Pero ese extremo no es lo que debe considerarse en el requerimiento acusatorio en el extremo formal, porque en el extremo formal lo que tenemos que ver es que si el fiscal nos está haciendo un detalle, nos ha hablado del día de ocurrido los hechos, cómo es que las circunstancias precedentes referidos a que el agraviado es un supuesto vendedor de abarrotes que se ubica en el mercado La Perla, que habrían tenido que trasladarse, es que estuvieron en el Mega Plaza, ¿no? Y que abordaron ese vehículo que era el acusado era quien conducía. Incluso dentro de las circunstancias concomitantes nos señala que al haber subido el vehículo, el conductor se desplazó por la avenida Pardo hasta llegar a la altura del lugar conocido como Pampa del Hambre, y el denunciado giró hacia la derecha por el jirón Amazonas con dirección a la avenida Camino Real, y estando por el pasaje de los Laureles frente al Colegio José Olaya, fueron abordados por otro vehículo oscuro modelo Yaris, el mismo que cerró el paso. ¿No? Y ahí detalla cómo es que habrían sido sujetos de la asociación del bien que señala la ley, fueron objetos de sustracción, ¿no? Ahí también nos ha señalado que uno de los delincuentes le ordenó que bajaran del vehículo. Los tres delincuentes se subieron al auto oscuro Yaris, que lo había cerrado, siendo seguidos por el vehículo. Ya posterior, y habiendo quedado abandonados tanto el agraviado como sus dos trabajadores, salieron a la avenida Pardo y una cuadra cogieron un taxi tico amarillo, procediendo posteriormente a poner la denuncia respectiva en la comisaría de Alto Perú. Ya. Esa es la relación precisa sobre ello, señalando pues participación cuando se le ha consultado de que él fue el que les habría dirigido hacia ese lugar justamente donde fueron interceptados por las personas que luego procedieron al asalto, ¿no? El Ministerio Público
No, quedaron, y dice, ellos lo abandonaron, dice, fueron abandonados, tanto el agraviado como sus 2 trabajadores. Entonces, aquí advertimos pues de que el Ministerio Público ha realizado estas circunstancias precedentes y concomitantes sobre la participación de este hecho delictivo que viene siendo imputado. La defensa técnica lo que requiere es que se haga una valoración de los elementos de convicción, y esa etapa no es la etapa que corresponde para la cuestión formal. Lo que sí debe hacer una precisión acá el Ministerio Público para el órgano jurisdiccional es sobre nos ha señalado que su grave participación es haber llevado hacia el lugar, y también que en ese instante llegaron estos sujetos al robo, sino cómo es que existe la vinculación de ello. Es extremo sí, pero de valoración, de la valoración no, porque aquí se está señalando que habrían sido participado en el robo, pero porque va y los deja, pero o sea, no nos ha dicho por qué lo considera así, ¿no? En la acusación fiscal, que habría participado en el hecho. Ese es el punto realmente que también yo iba a verificar, ¿no? O sea, fundamentos, doctor. Sí. ¿Lo realiza? Sí, tenía que, al menos eso precíselo, doctor. Ya. Bueno, el Ministerio Público pues colige la participación del acusado debido a que se tienen elementos como los siguientes, ¿no? Que justo después de la realización del hecho, esto es de la sustracción, el vehículo taxi se fue detrás del vehículo negro conducido por los delincuentes, no siendo un comportamiento razonable ni justificado, toda vez que en su defecto lo que debió haber hecho era recoger a las personas que dejaron abandonadas, porque habían sido justamente él, incluso debería haber sido una persona agraviada con el hecho, porque ingresan por la puerta trasera y apuntan hacia una persona determinada, pero él también era un sujeto agraviado, demostrando con ello que era parte pues también de este grupo que estaba realizando el robo. Asimismo también se tiene como otro elemento, y también obviamente va a tener su correlato con un medio probatorio posterior, de que el señor acusado pues tenía un vehículo que era alquilado por la señora Miguelina Rosa Pereda Rafaile para prestar este vehículo específicamente el servicio colectivo en la ciudad de Guadalupito para la empresa de transportes Guadalupito Express SRL. Esto es, era un vehículo que estaba destinado expresamente a realizar ese tipo de tránsito. Sin embargo, exprofesamente el día de los hechos se encontraba en dicho lugar, al frente del Megaplaza, y pues no estuvo realizando un servicio de transporte hacia la ciudad de Guadalupito, sino más bien sería pues para que, aparte del plan criminal, de encontrar a un sujeto, en este caso el agraviado, a quien podrían practicar este tipo de hecho y llevarlo pues por esta zona que refiero, ¿no? Que es al frente del colegio José Olaya, en el pueblo joven Miraflores Alto, ¿no? Toda vez que el vehículo el cual él manejaba no estaba siguiendo la ruta que normalmente hacía, ¿no? Entonces son parte de los elementos que incluso son los argumentos por los cuales la Fiscalía Superior ha ordenado este despacho fiscal que realice el requerimiento de acusación. Ya. Sí. A lo mencionado por el señor fiscal con respecto a que mi imputado, manejando el taxi que conducía en ese tiempo, se iba detrás del auto que los asaltó, de los asaltantes. Yo quisiera que precise si es que el lugar donde sucedieron los hechos, en este caso la pista, era de único acceso, la misma vía, de repente no había otra vía alternativa por donde el señor salga, y siendo él amenazado, porque tampoco lo precisa, porque en las declaraciones se recaban de que mi imputado también fue amenazado, y al ser amenazado se le ordenó de que también se retire, ¿no? Posteriormente ahí instantáneamente los hechos, según las declaraciones, no, porque los delincuentes subieron corriendo a su vehículo y mi imputado pues huyó raudamente también, ¿no? Entonces quisiera que precise eso, si es que cabe la posibilidad, porque el señor fiscal está diciendo de que
prácticamente el imputado salió detrás de los delincuentes, por el motivo por el cual se le vincula como coautor, ¿no? Claro. Claro, pero es que esa es la teoría del fiscal, ¿no? O sea, esa es la teoría fiscal, ¿no? Que en su momento pues tendrá que ser actuada en juicio oral, ¿no? Para el Ministerio Público no es que él haya tenido una que no había necesidad, mejor dicho, de salir junto con ellos, que irse junto con las personas que habrían asaltado. O sea, él se fue. Exacto. Con ellos. Se fue con ellos, detrás, en el vehículo. Detrás de ellos Todos cuando los asaltantes subieron al vehículo negro y se dieron a la fuga. Retira. Y si las personas habían quedado abandonadas, Él definitivamente lo mínimo era que se los lleve a los agraviados, ¿no? Claro, no es que ahí hay una precisión, no es que los hayan asaltado, los hayan bajado y les hayan dicho, como dice la doctora, dice que hay una posición de ella, ¿no? De que se les habría dicho que se retiren. Y no es así. No. Solo de que se asaltaron, se dan a la fuga y el señor se fue el carro negro y él también se fue atrás, ¿no? Con ellos. Exacto. Y a sus pasajeros los deja abandonados. Exacto. Los pasajeros fueron bajados por los delincuentes del vehículo. Ya. Y eso es lo que se ve en el... Pero él se va primero. declaraciones. Los delincuentes se van primero. Y él va detrás. Y él va Claro, detrás. eso es lo que queremos específicamente. Y así está diciendo, pues. Recuerden las declaraciones, ¿no? No, la concordancia de declaraciones es cuestión sustancial. Es cuestión sustancial. Pero la cuestión formal es que está señalando aquí, esa es una precisión que hace el Ministerio Público. Dice, la imputación está referida a que él habría participado en estos hechos delictivos, porque no solo los ha trasladado hacia el lugar donde han sido interceptados y ahí sustraído los bienes, sino que les hicieron ahí bajar, dice, se ha ido a bajar, no hay oposición al extremo, los han hecho bajar los agraviados, pero luego de que ya les sustrae, se dan a la fuga los imputados y él se va detrás de ellos, tras ellos, dejando abandonados a sus pasajeros, dejándolos abandonados, y se va con ellos. Según Dice, la ¿no? declaración que se puede apreciar es de que le dicen ándate, ¿no? O sea, como que parten juntos. No estamos hablando de la cuestión sustancial. La fiscalía está señalando, sí, pero en el sentido, porque a mí si no me dice bien claro y preciso por qué considera que hay un grado de participación, yo le puedo devolver al fiscal. Pero si el fiscal tiene esa posición, usted también tiene la suya, vamos a ver en la cuestión sustancial. Pero no para decir que hay una cuestión formal que falta. Ya acá sí me aclaró, porque inicialmente ha leído, incluso así en materia de una discrepancia del órgano jurisdiccional en el extremo del sobreseimiento, que incluso lo he hecho yo, y efectivamente eso es lo que se analizó. Pero en la acusación fiscal debe plantearse, ¿no? Porque ya no es de obligación lo que dice el fiscal. Sí. Fundamentos, no, que no lo había realizado en ese momento. Pero sí, incluso yo he leído lo que está en el requerimiento acusatorio por escrito, está plasmado, pero tenía que oralizar el fiscal ese extremo para que no haya ningún tema de observación de la defensa técnica. Bien siendo ello así, este órgano jurisdiccional considera que el Ministerio Público en esta audiencia ha cumplido con lo establecido en el artículo 349 y no va a parar el pedido de la defensa técnica en el extremo que se siga verificando sobre las declaraciones para acreditar que lo que es la posición del Ministerio Público no es la correcta, porque es una cuestión sustancial. Siendo ello así, se declara la validez formal de requerimiento acusatorio. Voy a hacer un pequeño receso porque tenía una audiencia y vamos a verificar. Está la audiencia en el expediente número 322/2015 y hemos declarado la validez formal de requerimiento acusatorio. Vamos a las cuestiones sustanciales. Cuestiones sustanciales planteadas sobre este requerimiento acusatorio. Defensa. Doctora, nosotros hemos solicitado el sobreseimiento de la causa en virtud al artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal, en su literal A, en el extremo de que consideramos de que el hecho no puede atribuirse al procesado, y en su literal D, el cual prescribe de que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar la fundamentación que se fundamente en enjuiciamiento del imputado, conforme lo voy a exponer a continuación. Doctora, se debe de tener en cuenta para la valoración correspondiente en su despacho de que no existen elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado con los hechos sucedidos el 22/8/2014.
Asimismo, no se consideró que mi patrocinado, en las declaraciones, como hacía mención hace un momento, existen incongruencias, ¿no?, entre los involucrados. Bueno, en este caso no se considera de que mi patrocinado, según las declaraciones que concuerdan, tanto del agraviado como la de mi imputado, es de que él no ofreció sus servicios de taxi. Más bien fue elegido, se puede decir, al azar, al encontrarse él en esa esquina, en donde tomaron, donde precisan, ¿no?, que tomaron el servicio. Entonces, también, como lo mencionaba, lo podemos evidenciar con la declaración del agraviado Juan Nelber Ábalos Cirilos en foja 7, la cual coincide con la declaración de mi patrocinado y es contradictoria con la declaración de los dos trabajadores que acompañaban ese día al agraviado, ¿no?, como es la señora Maribel Verónica Holguín, la cual su declaración se aprecia a fojas 12, y el señor Jorge Armando Valdera Cherres, a fojas 74, perdón. Si me permite, quisiera darle alcance de las declaraciones precisas. El señor Juan Melber Ábalos, a foja 7, señala: hemos encontrado estacionado un vehículo automóvil color rojo. En un momento le dije a mi trabajador Jorge Armando que le preguntara al conductor cuánto es que nos iba a cobrar el taxi para que nos conduzca a mi domicilio. Eso es lo que declara el agraviado. Ahora, en la declaración de mi imputado manifiesta que me encontraba limpiando con una franela la parabrisas delantera del auto que me han mencionado. Se ha acercado a mí como 6 personas, pero solo subieron 3, un señor gordo, una señora y un muchacho. Me pidieron el servicio de taxi, es lo que manifiesta mi patrocinado. Y las contradicciones se evidencian en cuanto a la declaración de la trabajadora Maribel Verónica, a fojas 12, la cual menciona que encontramos que un auto de color rojo seminuevo que estaba estacionado y el conductor estaba limpiando. Al percatarse de nosotros nos dijo taxi, pero con la mirada hacia abajo. Entonces el señor Juan lo tomó de taxi. Ahora, lo que también declara el otro trabajador, Jorge Armando, a foja 74, declara de que hemos encontrado estacionado un auto de color rojo nuevo, que el conductor estaba con un trapo limpiando la parte de la parabrisas delantera y la capota. Al vernos nos dijo taxi. Como se aprecia, señora juez, estas dos últimas versiones de los trabajadores coinciden, pero sin embargo la declaración que da el mismo agraviado coincide con la de mi patrocinado, en la cual él no ofreció sus servicios de taxi, ¿no? Entonces no se puede presumir de que el señor lo conocía o tenía conocimiento de que él llevaba esa cantidad de dinero ese día. Entonces, tampoco, señora juez, consideramos que no ha sido valorado por el señor fiscal las declaraciones a fojas 8 y 14 dadas por el mismo agraviado dueño de la empresa afectada, y quien manifiesta que sospechosamente sus trabajadores testigos del robo dejaron de trabajar en fechas posteriores al robo, y a quienes no se les investigó, lo cual genera cierta suspicacia su accionar, ¿no? Tal y como lo apreciamos en la declaración que en su momento dio el señor Juan Melber, que es el agraviado, cuando manifiesta de que lo extraño es que a Verónica y a Jorge no les despojaron de sus pertenencias y dinero, ni siquiera los delincuentes que me apuntaban con sus armas de fuego. No abrieron las puertas del auto del lado donde ellos viajaban. Ahora, en la ampliación que el señor hace, porque hace una ampliación de la declaración a fojas 14, ya declara de que mis trabajadores, Moreno Edwin, Jorge Armando Caldera Cherres, el primero de los mencionados, trabajó en mi negocio hasta el 24 de agosto del 2014, 2 días posteriores al robo, aduciendo que se encontraba enfermo. El segundo antes mencionado
trabajó hasta el día 31 de agosto del 2014. Ese mismo día me hizo de conocimiento que ya no iba a trabajar en mi negocio porque había encontrado otro trabajo, dejando constancia de no haber tenido problema alguno con ellos. Bueno, a lo ya mencionado agrega de que han dejado de trabajar, lo que me resulta extraño, luego de haber ocurrido el robo del dinero en mi agravio. La señora Maribel también dejó de trabajar el día 31 de agosto del mismo año. Por esa razón sospecho que mis trabajadores han dado información sobre el movimiento de dinero producto de la venta del día a los delincuentes. Es por eso que la defensa solicitaba de que el señor fiscal aclare, ¿no?, la supuesta intervención que ha tenido mi imputado en cuanto a que lo están acusando como cómplice, ¿no?, como cómplice. Y queríamos saber que precisen, ¿no?, que precisen ese instante si es que la vía era de único acceso, única vía, o por dónde supuestamente fue interceptado, por la parte delantera, fue víctima de un reglaje. A lo que continuamos que la defensa técnica considera como elemento de convicción el desvío de la ruta. Es lo que se evidencia, es que se considera el desvío que tuvo el patrocinado en esa fecha, el desvío de la ruta por la avenida, que no fue normal por la avenida Pardo, sino se desvió, ¿no? Entonces, no se valoró las declaraciones de los agraviados, tampoco, quienes manifiestan que el vehículo llegó por detrás y le cerró el pase por la parte delantera, lo que ya precisábamos hace un momento, ¿no? Lo cual confirma, pues, que la tesis de que el dueño probablemente ha sido víctima de un reglaje por personas que conocen su rutina y método de trabajo. Además no se especifica si es que se le siguió o no durante todo el trayecto para realizar las fechorías, como ya lo veníamos manifestando. Y lo otro es de que se evidencia de que se dirigieron directamente al dueño de la empresa, quien tenía el dinero, siendo que los trabajadores no les sustrajeron nada, señora juez. Entonces, eso es lo que nos genera a nosotros suspicacia, ¿no? Porque, como se puede evidenciar de las declaraciones del mismo agraviado y del imputado, en las cuales coinciden, prácticamente el imputado fue tomado sus servicios al azar, ¿no? Ahora, bueno, también queremos recalcar aquí que tampoco no se valoró las contradicciones entre las declaraciones de los imputados, que refieren que al momento del robo el conductor les decía a los agraviados que bajen del vehículo en presencia de los delincuentes, como manifiesta Verónica Holguín a Fojas 13, y la afirmación que se contradice con lo narrado por Jorge Armando a Fojas 75. Y Juan Melber Ábalos, a Fojas 8, dado que debe ser una declaración uniforme para poder acusar, ¿no? En lo cual Maribel Holguín manifiesta: al conductor no le decían palabra alguna, tampoco le apuntaban con sus armas, más bien a nosotros el conductor nos decía para bajarnos de su carro en presencia de los delincuentes. Así fue como bajamos los tres del taxi. Y la contradicción se evidencia en lo declarado por el agraviado Juan Melber Ábalos, que dice: uno de los delincuentes nos ordenó que bajáramos del auto en que viajamos nosotros tres. De miedo nos bajamos. Eso es lo que se evidencia a Fojas 8. Asimismo, Jorge Armando Valdera Cherres, el otro trabajador, manifiesta: el sujeto que me apuntaba a mi persona me hizo bajar del auto rojo. También a Juan y Maribel, al conductor, no le hicieron nada. Ahora, mi imputado manifiesta de que solo atiné a levantar las manos hacia arriba, agachando la mirada. Del dinero que se menciona, solo escuché que los delincuentes le gritaban diciéndole lisuras al señor y a la chica que venían en el asiento de atrás, obligando a ellos tres que bajaran de mi carro, ¿no? A mí me dijeron, apuntándome con sus armas, que me retire.
asustado y nervioso, me fue a mi casa. Entonces, señora juez, se evidencia aquí también una incongruencia que debería ser analizada, ¿no? Porque esas tres últimas versiones coinciden y es contradictoria solamente con la trabajadora Maribel. Ahora, en la última versión, mi imputado manifiesta de que al ser apuntado, él partió. Sin embargo, los acusados dicen que supuestamente el señor se fue detrás de el taxi de ¿Eso los quiénes dicen? delincuentes. ¿Quiénes dicen? Los agraviados. No, ellos dicen de que él se fue detrás del auto de los delincuentes. Sin embargo, en la declaración en la declaración de mi patrocinado se puede apreciar de que él dice, a los tres le hicieron bajar de mi carro y a mí me dijeron, apuntándome con sus armas, que me retire. Asustado y nervioso me retiré. Se entiende de que probablemente se retiró antes del lugar, no como ellos dicen posterior o detrás de los delincuentes, ¿no? Entonces eso puede ser también un punto de análisis. Asimismo, se evidencia otra incongruencia o contradicción de la parte agraviada, que manifiesta de que al quedarse ellos desprotegidos y abandonados en el lugar de los hechos, cogieron un taxi para dirigirse a la comisaría más cercana y hacer la denuncia en ese acto, ¿no? Sin embargo, se aprecia de que como declara el mismo agraviado, el dueño de la empresa, terminó yendo a su casa, denunciando los hechos 2 días después, 2 días posterior, con fecha 24 de agosto, conforme el acta de denuncia a foja 5, habiendo ocurrido los hechos el día 22 de agosto. Entonces, señora juez, esos son los argumentos de la defensa para que su despacho analice, ¿no? Y se haga una valoración conforme a ley, y por lo cual nosotros solicitamos el sobreseimiento de la causa. Bien, se corre traslado al Ministerio Público. Sí, bueno, hemos escuchado atentamente los fundamentos que tiene la defensa, que básicamente se están fundamentando en incongruencias, en declaraciones que generan en muchos casos suspicacias en el accionar de los sujetos que habrían acompañado al agraviado Ábalos Cirilo. Para estos efectos, en cuanto al tema del control sustancial, en este caso, y las observaciones sustanciales como es el sobreseimiento, tendríamos también que basarnos en lo que ya la Corte Suprema ha venido determinando en estos casos de sobreseimiento. Y para ello, pues, se tiene que la casación 760-2016, la libertad caso César Acuña Peralta, el delito de inducción al voto, ha señalado lo siguiente: en el supuesto excepcional de control sustancial de requerimiento acusatorio, el imputado es competente para pedir el sobreseimiento del proceso cuando los supuestos del artículo 344.2, en este caso la abogada lo ha sustentado en los literales A y literal D, dice, sean evidentes. Esta evidencia es un límite al que está sujeto el juez de investigación preparatoria. Entonces, ciñéndonos y basándonos en la evidencia que estipula y ordena esta doctrina jurisprudencial vinculante, pues tendríamos que definir o determinar de que en el presente caso, tanto el inciso A, que es que el hecho no se encuentre vinculado al imputado, no puede atribuírsele, y por último el hecho de que no existan elementos de convicción o medios de prueba que acrediten como tal, deberían ser, como su nombre mismo lo indica, o como la misma jurisprudencia lo indica, evidentes. En el presente caso, el Ministerio Público ha señalado pues los fundamentos y los argumentos por los cuales está imputando y considerando de que existe una vinculación de la persona. Hemos señalado que la función del sujeto, de este acusado, fue llevarlo hasta el lugar de los hechos, ¿no?, a través de su vehículo, y posterior a los hechos, es más, llevarlo por un lugar donde realmente no era la ruta más cercana para su domicilio, ingresar por el Jirón Amazonas y justo
justo al frente del colegio José Olaya, ser interceptados y posterior al hecho, irse. Eso es lo que el Ministerio Público imputa, eso es lo que el Ministerio Público determina, y lo que en su momento, yendo ya y entrando al grueso de la argumentación de la abogada defensora, ha basado como incongruencias entre declaraciones. Y habría aquí también que poner un énfasis, ¿no?, que el estadio procesal en el cual se van a llevar a cabo o se pueden evidenciar contradicciones es cuando nos encontramos en el cuarto momento de actuación de la prueba, mejor dicho, el momento de la actuación probatoria, que es en el juicio oral. Actualmente ni siquiera entramos todavía en la etapa de admisibilidad de los medios probatorios, porque es posterior a la aprobación del valor sustancial de la acusación. En consecuencia, estaríamos hablando de elementos de convicción entre los cuales, según ha detallado la abogada defensora, existirían o podrían existir ciertas contradicciones. Sin embargo, el momento específico es en la etapa estelar del proceso donde se van a actuar, y en todo caso estos argumentos serían después de la actuación probatoria, parte pues de unos alegatos de clausura en un virtual juicio oral. Sin embargo, estas aparentes contradicciones existentes en versión de la parte agraviada no lo son en versión de la parte de la Fiscalía. Asimismo, consideramos de que se ha colegido y narrado detalladamente, ¿no?, todas las formas y circunstancias, asimismo elementos de convicción, el material indiciario que nos lleva a determinar pues la responsabilidad del sujeto, y por esas consideraciones pues no se da la evidencia que requiere y que ordena esta casación 760-2016, la libertad. En consecuencia pues toda la argumentación en base a incongruencias y tal, nos estamos adelantando un poco al estadio procesal, y en consecuencia pues que se declare infundada y que se continúe con la secuela del proceso. Última intervención de la defensa. A ver, señora jueza, lo que sucede es que el señor fiscal en sus fundamentos manifiesta, ¿no?, de que se tienen varios elementos de convicción en la cual consta la declaración de los trabajadores. Entonces, ¿cómo va a considerar el señor fiscal las declaraciones de los trabajadores y del mismo agraviado cuando hay incongruencias? No se ajusta a la realidad. Entonces, también quería resaltar de que no hay un medio probatorio exacto de que lo vincule a mi patrocinado como coautor de ese delito. Y lo otro es de que también, para su conocimiento, cabe resaltar de que el desvío que supuestamente se produjo fue porque, como constan en las declaraciones, fue para cortar camino, porque el señor fue tomado el taxi por aquí a la altura de la Perla, y el señor vive en el Progreso, ¿no?, que es por la altura de la 14. Entonces, muchos de los choferes, taxistas, tienden a evitar el tráfico de Pardo Gálvez y cortan camino, ¿no? Entonces, eso, para precisar, señora juez, es por lo cual nosotros solicitamos el fundamento de nuestro sobreseimiento, basados en que no hay cómo se le atribuya los hechos a mi procesado, y de que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, ¿no? No hay elementos de convicción tampoco. Así es. El juzgado va a emitir la resolución correspondiente. Es 41 la que formal, ¿ya? 41, resolución 42, autocedidos, y considerando que en esta audiencia de control de acusación, la defensa técnica del investigado solicita el sobreseimiento de la causa al amparo de la Convención del artículo 344, inciso segundo, numeral A y D, señalando uno, el inciso A, de que los hechos no pueden ser atribuidos al investigado, y B, de que no hay elementos de convicción suficientes para llevar fundadamente a enjuiciamiento del investigado. Con respecto a el fundamento A referido a que los hechos no pueden ser atribuidos al investigado, no nos ha señalado la defensa técnica cuál es el argumento para considerar de que no puede ser atribuido al investigado, porque hay razones específicas que podría denotar dicha situación. Sin embargo, lo que nos ha hecho mención en esta audiencia es referido a lo invocado también a la falta de elementos de convicción, ¿no? Porque con respecto a considerar de que hay contradicción en tanto imputación de agraviados como testigos o los intervinientes,
Eso no puede ser considerado como un argumento para establecer que el hecho no puede ser atribuido al investigado. La defensa debe de hacer una precisión cuando nos señalan sobre la posibilidad de no atribuir a alguien un hecho delictivo. Si un agraviado atribuye a un imputado un hecho, tiene que establecerse por qué no podría ser atribuido, como son causas, por ejemplo, que el imputado está muerto, como que el imputado se ha acreditado que está en el extranjero, cuestiones así. Pero por el hecho de que nos aleguen contradicciones en declaraciones, esos argumentos no pueden ser considerados para decir que un hecho no puede ser atribuido al investigado. La no posibilidad de atribuir tiene que estar fundamentada en alguna situación que justamente da la calidad de no poder hacer la atribución al investigado, pero no referidos a la no participación, que es el argumento de la defensa técnica de la defensa. Entonces no podemos por ese lado considerar ese argumento, que es el argumento del numeral A del Código Procesal Penal. 2. Con respecto a el análisis de las declaraciones para considerar de que no hay elementos de comisión suficientes y que no se puede incorporar nuevos datos a la investigación. Efectivamente, sobre la no posibilidad de incorporación no se va a dar, porque ya terminamos la etapa de investigación preparatoria y no hay algo nuevo que nos presente como para poder considerar esa situación o que se podría dar ese supuesto, ¿no? Entonces no hay posibilidad de incorporar, pero de los elementos de convicción que han sido incorporados y sustentados en esta etapa, el control de acusación, la defensa técnica nos señala de que existirían una serie de contradicciones de las personas que también estuvieron presentes en el lugar de los hechos, es decir, de los testigos que han sido detallados y han quedado registrados, señalando pues de que el Ministerio Público está sustentando una cuestión supuesta de que el investigado habría participado en estos hechos por la sola imputación referida a que se retiró del lugar junto con los delincuentes, a pesar de que dentro de los actos de investigación presentados se habría establecido de que también fue amenazado para retirarse, ¿no? Y que esa es la razón. Ahora, con respecto a haberlo trasladado hacia el lugar donde ocurrió el hecho, es decir, donde fue interceptado por las personas que bajaron del vehículo Yaris, pues también ha habido una razón justificada del investigado. Y demás argumentos que han quedado registrados. Otros fundamentos. Que el artículo 344, inciso segundo del Código Procesal Penal, en su numeral D, pues establece justamente estas razones como para poder dictar el sobreseimiento de la causa. Y también, como lo ha indicado el Ministerio Público, existe la casación de 760/2016, la libertad, que la Corte Suprema ha establecido que en esta etapa del proceso, es decir, en una audiencia de control de acusación, se puede dictar este sobreseimiento siempre y cuando la causa sea evidente y que no exista ni siquiera una duda, porque también dentro de este análisis nos ha señalado que la presunción de inocencia se va a verificar en la etapa de juicio, señalando que si hay argumentos discordantes, ¿no? Así entendiéndose desde que eso se debe llevar a la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales anteriormente daban algunos sobreseimientos por los argumentos que señala la defensa técnica. Sin embargo, ya esta casación ha establecido la circunstancia ya señalada, indicando y precisando a los órganos jurisdiccionales que no se puede dictar un sobreseimiento, aún si el juez considerara un tipo de duda en esa situación, porque podría generar un argumento o un elemento de convicción, una duda en el órgano jurisdiccional de que efectivamente de repente el investigado no ha participado. Pero aún existiendo esa posibilidad, la Corte Suprema estableció que cuando hay esa situación, el órgano jurisdiccional debe pasar el proceso a la etapa de juicio, donde se va a actuar los elementos de comisión y donde se va a valorar ya como medios de prueba los que presente el Ministerio Público y hacer una valoración para ver si es que se desvanece o no el principio de presunción de inocencia de los investigados. Es en ese sentido, y además de que el órgano jurisdiccional suscrita
ya ha tenido una emisión de pronunciamiento sobre los extremos referidos al numeral D, 344, inciso segundo, numeral D, sobre los elementos de convicción, porque ese mismo sustento fue presentado por el Ministerio Público, es decir, el 344, inciso segundo, numeral D, en el pedido inicial de sobreseimiento. O sea, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento y la suscrita señaló de que no es correcto, de que no haya elementos de convicción suficientes para llevar fundadamente a un enjuiciamiento. Y justamente esos argumentos considerados por el órgano jurisdiccional para no aceptar el requerimiento de sobreseimiento han sido también sostenidos por el fiscal superior, o sea, a la consulta del órgano jurisdiccional, el fiscal superior ordenó que se rectifique este pedido de sobreseimiento y se emita una acusación fiscal señalando que los argumentos esbozados por la suscrita referidos a que si hay elementos de convicción para llevar fundadamente a un enjuiciamiento deben ser debatidos en una etapa de juicio, y por eso dispuso que el juez, el fiscal provincial, pues procede a emitir la acusación fiscal. Entonces, la suscrita ya ha considerado esos argumentos que el Ministerio Público consideró y que hoy reitera, pero para incluso establecer de que, o sea, argumentar en esta audiencia referido a este punto de la posibilidad, la norma procesal da la posibilidad que culminada la investigación preparatoria el fiscal pida un sobreseimiento y el juez hasta lo pueda discrepar, circunstancia que dio. También la norma procesal, cuando nos habla de la acusación fiscal, señala de que es factible pedir un sobreseimiento al amparo de lo previsto en el artículo 344, inciso segundo, numeral D, que es el no elementos de convicción. Pero ese punto, yo particularmente considero que incluso no podría ya hacer otro nuevo pronunciamiento, la misma suscrita, porque ya lo emitió. Pero entendiendo que hay otro abogado defensor, que hay una nueva audiencia y que no hay esa imposibilidad de que el abogado nuevamente reitere, es que el juzgado va a hacer nuevamente un pronunciamiento, pero dejando constancia de que ya el órgano jurisdiccional ha establecido aquí que sí hay elementos de convicción para llevar a un juicio. Ya que el argumento de la defensa técnica del investigado está referido a hacer una valoración entre lo que la parte agraviada señala y la parte de testigos y la posición que tiene la defensa de considerar de que el investigado sí tenía razones para ir por el lugar que señala y también para actuar de la manera que actuó. Pero justamente eso ya el juzgado considerado y la Fiscalía Superior que debe ser debatido en la etapa de juicio y ya no en esta. Para el órgano jurisdiccional también siempre lo ha indicado de que no es necesario tener elementos de convicción que pueden ser considerados después prueba directa, sino también hay prueba indiciaria. Y es en ese sentido que los elementos de convicción indiciarios también tienen que ser considerados. Y el Ministerio Público llega a una conclusión en su acusación fiscal de considerar pues de que el investigado no tenía por qué ir, aunque la defensa dice sí hay una razón, pero eso será que ser valorada en el contradictorio correspondiente. Y también el hecho de que luego se fue junto con los imputados, y eso también está sustentado en la declaración de los agraviados. Entonces, si hay declaraciones contrarias, pues se someterán al debate, y en el debate de juicio pues establecerá el juez de juzgamiento, hará la valoración si es suficiente o no de las declaraciones testimoniales o la de los agraviados, porque no es que no tengamos una imputación diferente, es que no haya un elemento de convicción que pueda sostener la tesis de imputación fiscal, y eso sí lo existe, al menos hasta ahora. Y el órgano jurisdiccional considera que no se pueden parar dichos argumentos solicitados por la defensa técnica en este estadio del proceso. Por ello es que su argumentación tendrá que ser considerada en la etapa de juicio oral, considerando pues de que se cumple también con la cuestión sustancial, pasa este control sustancial de parte del efectuado por parte del Ministerio Público en la acusación fiscal. Por ello es que se declara infundado el requerimiento de sobreseimiento solicitado por la defensa técnica a favor del imputado Freddy Benjamín Ávila Rodríguez por el delito de robo agravado en agravio de la empresa Mamansac, y se declara la validez sustancial del validez sustancial del requerimiento. Esta es la admisión de medios de prueba. ¿Es impugnable el extremo? Sí, son 5 testimoniales y 3 documentales. Y
¿Los digo todos juntos, doctora, los 8? ¿O uno por uno? Porque, bueno, en el escrito no ha habido ninguna observación. Sí, pero me tiene que decir al menos la utilidad Sí, y pertinencia. Muy ya. preciso, sí, doctor. Juan Melner Ábalos Cirilo, quien fue justamente el sujeto que fue asaltado conjuntamente con sus 2 trabajadores, conforme está en su denuncia de parte en la comisaría PNP Alto Perú, indicará la forma y circunstancia en que se realizó el asalto a mano armada en su agravio. Se le deberá notificar en Girón Manuel Ruiz 1328A. Testimonial de Miguelina Rosa Pereda Rafaele, que viene a ser la propietaria del vehículo H1N-165, en la misma que el mismo que referirá que el vehículo que utilizaba el acusado Freddy Benjamín Ávila Rodríguez es de su propiedad, lo alquilaba por 40 nuevos soles y pertenecía a la empresa de transportes Guadalupito. A dicho órgano de prueba se le notificará en calle Jerusalén Manzana M, lote 12 de Guadalupito, La Libertad. Testimonial de Maribel Verónica Orín Artiaga, quien fue testigo presencial de los hechos, referirá la forma y circunstancia en que se realizó el asalto armada en su agravio, trabajadora del agraviado Ábalos Cirilo. Se le deberá notificar en la calle Magallanes Manzana V, lote 23, Pueblo Joven, Esperanza Alta, Chimbote. Testimonial de Jorge Armando Valdera Cherres, quien también fue testigo presencial de los hechos, referirá la forma y circunstancia que se realizó el asalto a mano armada el día de los hechos. Dicho órgano de prueba deberá notificarse en calle Magallanes Manzana K, lote 18, Pueblo Joven, Esperanza Alta, Chimbote. Y testimonial de Marco Antonio Ábalos Cirilo, que viene a ser representante legal de la empresa agraviada Abamar SAC, quien manifestó que el robo que sufrió su hermano Juan Melner Ábalos Cirilo se realizó por la suma de 14.000, o se le sustrajo la suma de 14.000 nuevos soles de propiedad de la citada empresa agraviada. A dicho órgano de prueba se le deberá notificar en Girón Manuel Ruiz 1328A. Con respecto a las documentales, 34 boletas de venta presentados por Marco Antonio Ábalos Cirilo, gerente general de la empresa Abamar SAC, acreditando el monto del dinero sustraído. Oficio 2761-2014, en el que se verifica pues que que el imputado no cuenta con antecedentes judiciales, y certificado 3195993 de antecedentes penales, con el cual se acredita que el imputado no cuenta con antecedentes penales. Oposición a la admisión de medios de prueba. Bueno, Bien, ¿tiene medios de prueba la defensa? sí, la defensa ha considerado, señora juez, como medio probatorio la declaración de Juan Melber Ábalos Cirilo para acreditar Es comunidad de ¿Quién pruebas solicitó? entonces, ¿no? El mismo, Sí, por ¿no? comunidad de pruebas, sí, doctor. Ya, porque ha sido ofrecido también por el Ministerio Público, Sí. Ábalos Cirilo. Ya. ¿Qué va a acreditar usted? Porque Ábalos Cirilo ha sido propuesto para acreditar la responsabilidad del investigado, o sea, Juan Melber. Y ese ha indicado, o sea, específicamente y textualmente va a indicar que los 3 delincuentes corrieron y se subieron al auto Yaris y se subjugaron, seguidos por el auto tácito conducido por el chofer, quedando abandonados, que pudieron identificar y quedando abandonados. Claro, ¿en qué extremo entonces sería la...? Porque usted dice, en calidad de prueba yo lo voy a presentar, pero ¿para qué? Según la teoría de la defensa, ¿qué va a para que acreditar? acredite quién solicitó el taxi, quién fue el que solicitó el taxi, así mismo para que también acredite quiénes llevaban el dinero, quiénes sabían que llevaba él ese dinero ese día, ¿no? Y Eso que quede en el acta, hija, ¿ya? y también para que precise si es que algún apreció o no, si es que algún auto le seguía en el trayecto a la ruta, o por qué intercepción supuestamente fueron asaltados, ¿no? ¿Qué intercepción el vehículo de los asaltantes le cerró el pase, para que especifique la ruta, ¿no? Si es que era por único acceso, había más alternativas o no, para que el supuesto mi imputado, supuestamente a lo que alegan de que salió detrás, y para que precise exactamente si fue detrás o antes, porque él dice, ¿no? Pero va a que fue acreditar que después. fue después. No, para su posición es que va a acreditar que fue después, entonces. Claro, para que acredite. Acá dice, para que acredite. No, el fiscal va a acreditar que se trasladó detrás del del vehículo y ya quedaron abandonados. oscuro. Y la teoría de la defensa, Manifestó que bajármelo. para acreditar que también fue detrás del Yaris. Ajá.
Para acreditar en todo caso si es que especifique claramente si es que era la única vía o no, y si realmente era la única vía para acreditar que si realmente se fue no. detrás o no del si vehículo. realmente se fue detrás o no del vehículo, ¿ya? Doctora, solamente en ese punto. Asimismo que precise la fecha del despido de cada trabajador luego de ocurrido de los hechos, y eso sería todo. Bueno, en el último, doctora, de todas maneras, solamente por decirle que en este caso que iría colegiado, el colegiado tiene una posición amplia acerca de la admisión de prueba. Esto es, si hay comunidad de prueba, dejan que pueda realizar las preguntas sobre lo que, una vez tenido el órgano de prueba, se puede realizar, no específicamente lo que usted está diciendo, de que yo diga exactamente que voy a acreditar y que ella diga lo que va a acreditar. Los jurisdiccionales nos han cuestionado me parece la que lo que usted está admisibilidad. haciendo así debería ser. ¿Por qué? Porque la comunidad de pruebas, y tiene razón el cuestionamiento inicial que se hacía cuando no se hacía la verificación. ¿Por qué? Porque si el fiscal señala que su comunidad de prueba es para acreditar tal punto, y la defensa dice yo por comunidad ofrezco lo mismo, quiere decir que quiere hacer lo mismo. En los tres puntos. Y en los 3 puntos, o ir al debate sobre esos 3 puntos. Y de repente ya tenía 2 más aparte. Pero podría tener más, y efectivamente se lo tiene. Por eso es que esos puntos que no están dentro del requerimiento y de las absoluciones, el juzgado en esta audiencia hace que se deje constancia eso, porque también hay situaciones en las cuales en juzgamiento se les ha restringido ese derecho y ha habido una serie de cuestionamientos. Y también nos han cuestionado. Sí, no ha pasado sino que yo en base ya entiendo su posición, me parece que así debería ser, porque tiene que estar parametrado sobre lo que uno va a acreditar. En el último extremo de lo que ha dicho la abogada defensora, en lo último que es para acreditar cuándo salió, cuándo le dio el despido, etcétera, considera este despacho que ese último extremo no tiene ninguna pertinencia para el caso, ¿no? Entonces, en consecuencia, que ese último extremo no se considera pertinente eso, doctora, nosotros los hemos considerado porque el mismo señor hace una ampliación de su declaración acercándose a la fiscalía, ¿no? Y es él donde declara la sospecha de sus propios trabajadores. El agraviado. Es por eso que nosotros lo consideramos en los medios probatorios. La sospecha de sus propios agraviados, pero ¿qué tiene que ver? De sus propios trabajadores. No, lo que sucede es que el señor se acerca, hace una ampliación de su declaración y manifiesta de que tiene la sospecha de que sus trabajadores ese día eran los que supuestamente habrían informado, porque ellos conocían de que él efectivamente llevaba ese dinero, su método de trabajo y todas las cosas. Los demás, los mismos que estaban también ahí. Exacto. De repente eran que habrían parte del informado. plan. Que podrían haber sido parte del plan también ahí, claro, para haber informado. Ya. ¿Y qué tiene que ver en la imputación? No hay imputación contra ellos. Claro. Claro, no hay imputación, pero lo que nosotros queremos es que precise las fechas del despido. Ese extremo no puede ser considerado. Los testigos van a ser considerados para declarar sobre el extremo sindicado, pero sobre la alegación de despido para el órgano jurisdiccional no podemos considerar eso, porque ahí sí sería impertinente considerarlo como medio probatorio, como comunidad de prueba para su extremo, porque eso no es objeto del debate. Pero puede ser argumentaciones en juicio, puede haber argumentos en su etapa que corresponde, ¿no? Pero con respecto, si me está hablando sobre la acreditación de para acreditar pues justamente que las razones del desvío para acreditar las razones del desvío, y además también la razón de por qué se fue el investigado, cómo se fue después o no. Pero con respecto a ese último extremo no le vamos a considerar ya que tenga objeto. Usted lo puede pedir en la etapa de juzgamiento, si el juez de juzgamiento le acepta, es otra situación. Pero para el órgano jurisdiccional de investigación preparatoria no, porque en todo caso incluso ese argumento hubiera estado referido a una posible incorporación como investigados a las otras preparatoria, personas, ¿no? Para incorporarlos a los demás investigados y no considerar el tema y eso tampoco no podría ser incluso considerado en esta etapa para nada, porque si lo incorporara a los demás testigos por una sospecha, primero tendría que pasar por el fiscal, y segundo, esa incorporación no incide en que se le vaya a excluir al otro, o sea, ya eso sería una valoración del final. Entonces ese extremo no. Ya. ¿Qué más?
¿Hay otras pruebas? No. Nada más era ese testigo, ¿no? Ya, bien, siendo yo así, atendiendo que el Ministerio Público en esta audiencia nos ha presentado los elementos de convicción que solicita sean actuados en la etapa de juicio, el juzgado considera que estos son útiles, pertinentes y conducentes, y con respecto a este, pues también el Ministerio, la Defensa Técnica ha presentado en comunidad de pruebas la declaración de Juan Melder Ábalos Cirilos, con la pretensión pues de que tenga por objeto a contrario lo que solicita la Defensa Técnica o que va a acreditar el Ministerio Público, en el sentido de que cómo es que quedaron abandonados y que cómo fue que se hizo el desvío del vehículo hacia el lugar donde habría ocurrido estos hechos. La Defensa Técnica sostiene que acreditaría pues justamente razones justificadas del investigado para trasladarse hacia el lugar donde ocurrió este hecho, y además de que no habría posibilidad de participación del mismo, por cuanto también el traslado fue justificado y el retiro también. Tal es así de que no hubo la intencionalidad que señala el Ministerio Público. Además, por eso también se admiten comunidad de pruebas para la parte imputada. Y con respecto a los demás, se admiten los medios de prueba ofrecidos por parte del Ministerio Público, por cuanto resultan ser útiles, pertinentes y conducentes. Se ha emitido resolución, también esto tiene carácter inimpugnable. No hay más que resolver. Se declara la validez sustancial y de requerimiento. En ese sentido, se procede a dictar auto de enjuiciamiento contra el investigado Freddy Benjamín Ávila Ábalos, identificado con DNI número 32985038 y demás datos que aparecen en el requerimiento acusatorio, por el delito de robo agravado en agravio de la empresa Abamar SAC. Se comunica que este proceso no es complejo, ¿no, doctor? No, doctora, no, es común, simple. El investigado se encuentra con la medida de comparecencia simple, ¿no? Sí. Comparecencia simple. Se admitió los medios de prueba ofrecidos por parte del Ministerio Público y uno de la Defensa. Ministerio Público, el actor civil ha solicitado la reparación civil de 14.550 nuevos soles. El Ministerio Público ha solicitado 12 años de privación de la libertad en carácter de efectiva. El delito ha sido calificado en lo previsto en el artículo 189. Incisos 2, 3, 4 y 5, concordante con el artículo 188 del Código Penal. Se dispone la remisión de los actuados al juzgado penal encargado del juicio oral con la debida nota de atención. Colegiado, ¿ya? Colegiado con la debida nota de atención en el plazo de 48 horas de emitir esta resolución. ¿Es actor civil? ¿Tiene cuadro de actor civil? ¿Sí era actor civil? Sí, el abogado me dice que sí. Sí había constituido, ¿no, doctor? Sí, es actor civil. Creo que lo tenía acá, ¿no? Un cuadernillo, ¿lo has llevado? Porque parece que había tenido acá un cuaderno así, ¿no? Sí, hay que hacerlo a precisión. Ya, es el sí. Y dejar ahí preciso que el actor civil es el agraviado Freddy Benjamín Ávila Rodríguez, representante de Abamar SAC. No, Freddy Benjamín es el imputado, Abamar, perdón. Estoy haciendo. En agravio de Abamar SAC, ¿no? Abamar SAC, actor civil. Se ha concluido 11 de la mañana con 8 minutos.